Bienvenidos aquí a un nuevo episodio, un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y hoy día vamos a hablar de algo que no he encontrado muchísima información que me gustaría tener. Y me refiero a la introducción, a hacer una introducción que sea importante, que sea relevante, que sea simple de entender. Una introducción para la preparación para la supervivencia. Algo para poder comenzar, para poder entender cómo funciona esto desde un principio y ir metiéndonos de a poco en este tema tan apasionante que, como les digo siempre, esto se puede convertir no solamente en una razón de vivir, ¿cierto? Sino que puede ser un hobby que los va a mantener con la mente despierta, activo, atento con todo lo que está pasando, y los va a ayudar a tomar, sin duda, a lo mejor mucho mejores decisiones, basados en que, como siempre les digo, a mayor razón de información, mejores decisiones se pueden tomar. Y eso creo que es fundamental. Así que comenzar en la preparación de la supervivencia para muchos puede ser una tarea bastante complicada, abrumadora, llena incluso de muchas preguntas. Pero vamos a basarnos hoy día en un excelente artículo de survivalcaché.com y vamos a mostrar que este proceso puede ser mucho más fluido, más fácil además, para poder lograr esto. Así que ese es el objetivo de este programa, hacer una guía de inicio con respuestas a algunas de las preguntas e inquietudes más populares. Es justamente eso lo que vamos a hacer aquí en este programa el día de hoy, pero todo esto después de un pequeño corte. Ya volvemos, quédate con nosotros. Bueno, aquí estamos de vuelta de nuevo en el programa, y ese ruido probablemente que escuchan de fondo es la lluvia, porque hemos tenido bastante lluvia y bueno, es la manera en que son las cosas, aprovechar de estar aquí trabajando, tratando de estudiar y traerles esta información que creo que es muy importante. Esencialmente, todo esto es autosuficiencia, eso es la preparación para la supervivencia. Y esto implica de alguna manera obtener habilidades, conocimientos, equipo también, para poder prepararnos mejor para lo que es desconocido. Y aquí hay dos tipos generales de preparación de los que se habla generalmente. Lo que se llama la preparación para la supervivencia. Esto debe entenderse como tratar más, por ejemplo, con las situaciones clásicas de supervivencia. Esto es, por ejemplo, perderse en el bosque, cuando se estrella un avión, y básicamente se le impone una situación de supervivencia a la persona de la que está tratando de salir. Esa es la preparación para la supervivencia. Pero también existe otra cosa, que es la preparación para emergencias o preparación para desastres. Esto se usa, por ejemplo, más para eventos que puedan afectar nuestra vida diaria, y esto incluye estar preparado para emergencias como accidentes automovilísticos, cortes de energía o también desastres naturales. Aquí lo importante es saber que muchas habilidades, conocimientos y artículos de equipo se transfieren a estas dos categorías. Así que la pregunta aquí, por supuesto, que viene es: ¿por qué querrías estar preparado? Eso es lo primero. ¿Por qué querrías prepararte para todo esto? Y porque sabemos que es posible que la ayuda no esté siempre disponible o que no llegue a tiempo. Esa es la base de todo esto, y por eso es importante poder conocer las habilidades básicas de supervivencia y, por supuesto, tener a mano las herramientas adecuadas para poder cuidarse a sí mismo, pero también a nuestros seres queridos y, por supuesto, a la comunidad en general. Pongamos como un ejemplo extremo que podríamos estar atrapados en una isla desierta, lidiando, por ejemplo, con las consecuencias de un desastre natural, o incluso navegando a través de un paisaje incivilizado, como hemos visto en tantas películas que se ponen de moda. No sé por qué, pero es por algo. Podemos elegir cualquiera de estos escenarios, pero aquí lo que importa es que a veces la única persona en la que podemos confiar para nuestra seguridad somos nosotros mismos. Y aquí entran lo que se llaman las reglas de 3. Todo esto es para agregarle a la categoría anterior
¿Por qué se involucraría, por ejemplo, alguien en el aprendizaje de habilidades de supervivencia? Y aquí es útil conocer la regla de los tres. Esta regla de los tres son un conjunto de reglas generales que ayudan en el fondo a las personas a priorizar lo que necesitan lograr cuando se encuentran en una situación de supervivencia. Vamos a revisar esto. 1. Puede sobrevivir 3 minutos sin aire. 2. Puede sobrevivir 3 horas sin mantener la temperatura corporal central. 3. Puede sobrevivir 3 días sin agua. 4. Puede sobrevivir 3 semanas sin comida. Esto es la regla de 3, este conjunto de reglas generales que ayudan a las personas a priorizar lo que necesitan. Ese es el objetivo. Todo esto cuando, por supuesto, nos encontramos en una situación de supervivencia. Así que todo esto no son cosas absolutas, y eso es importante entenderlo, sino que son pautas de alguna manera que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y, por supuesto, priorizar. Podemos hacer otro capítulo, si quieren, un día detallado de esta regla de 3. Pero aquí se empieza a hablar de lo siguiente y empieza a aparecer el siguiente término, el triángulo de la supervivencia. ¿Qué es esto?, se preguntarán ustedes. Este triángulo de supervivencia es otra herramienta utilizada por los amantes de la naturaleza para poder ayudar a visualizar y priorizar lo que es importante en una situación de supervivencia. Y este triángulo es importante ¿por qué? Porque entre otras cosas se compone de 3 partes que son esenciales. 1, el engranaje. 2, los conocimientos y habilidades. Y 3, la voluntad de sobrevivir. Vamos a explicar en detalle cada una de estas. El engranaje. La número 1. Esto constituye la porción superior más pequeña y se considera la menos importante. ¿Por qué? Porque esto se debe a que el equipo puede perderse o romperse. En otras palabras, no podemos confiar únicamente en el equipo que tenemos para nuestra supervivencia, porque eso puede desaparecer. Hemos visto muchísimas veces, y un buen ejemplo de esto es las películas de aviadores, ¿cierto?, que tienen que saltar de su avión porque han sido derribados en un territorio hostil, enemigo, y muchas veces caen sin su equipo. Vimos lo mismo que pasó en la operación Market Garden para la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de los soldados aliados que caían tras las líneas enemigas, producto de que amarraron mal su equipo o no estuvo bien considerado, llevaban una gran cantidad de peso. Además, este equipo se soltaba en el salto del paracaídas y quedaban a veces con la pura brújula, un cuchillo, qué sé yo, y algunos perdieron hasta sus armas. Y tenían que terminar confiando en sí mismo para su supervivencia. Así que tenemos también el punto número 2, que son los conocimientos y las habilidades. Esto constituye la siguiente sección central y esto es mucho más grande para que lo puedan entender. Y en el fondo son el conocimiento y las habilidades que no se pueden quitar y que siempre van a estar contigo. Así que este va a ser un punto fundamental. Mis conocimientos y las habilidades que yo tenga y que en este caso no las voy a poder perder, van a estar conmigo. Pero también tenemos el número 3 que les dije que era la voluntad de sobrevivir. Y esta es la base de todo este triángulo, porque sin la mentalidad adecuada, la voluntad de sobrevivir, el resto no importa, ¿cierto? Y esto es básico para incluso cualquier proyecto en la vida. Si no tenemos voluntad de poder hacerlo y de poder llegar a la meta, jamás, todo el resto no va a importar. Que tengamos el equipo, que tengamos los conocimientos y las habilidades, este engranaje, ¿cierto? No va a servir absolutamente de nada si no tenemos la voluntad para poder hacerlo. Así que esta es la base de este triángulo compuesto entre engranaje, conocimientos y habilidades y voluntad de sobrevivir. Muchos se preguntan, y aquí viene la pregunta esencial, que se hace además en prácticamente todo tipo de actividades donde uno se quiere dedicar en serio, ¿cierto? Hay que invertir. Y la pregunta ¿es caro prepararse? ¿Es caro estar preparado? Y como cualquier otra cosa, uno puede gastar tanto o tan poco como desees, en el fondo, para estar preparado. Y muchos aquí dicen que la regla es, por ejemplo, si tienes dinero para salir a comer o ir al cine, entonces, puedes permitirte el lujo de estar preparado.
Y a continuación vamos a mostrar un ejemplo muy rentable de cómo puedes comenzar hoy mismo. Bueno, cada vez, y esto es súper básico, esto es súper básico, esto es algo que pueden practicar prácticamente, valga la redundancia, todos los días. Cada vez que vayas a la tienda de comestibles, compra una lata extra de sopa. Miren qué fácil. O cualquier artículo que desees tener en tus provisiones, compra uno extra. Esa lata extra de sopa, por ejemplo, la vamos a guardar, pero la vamos a guardar aparte en donde tenemos nuestros suministros de emergencia designados, el lugar designado para guardar estos suministros de emergencia. O sea, podríamos hacer esto todos los días, simplemente comprando una lata extra, y esto es algo que yo estoy practicando desde este momento ya, porque aquí estamos aprendiendo todos en conjunto. Por ejemplo, hagamos el ejercicio de si compramos una vez a la semana. Bueno, a final del mes vamos a tener guardadas 4 latas de sopa de emergencia. Fácil y barato. El verdadero truco es permanecer disciplinado. Recordemos, cada vez que vayamos a la tienda de provisiones, podemos comprar algo extra y lo guardamos aparte. Así que podemos además consultar las diferentes leyes, las que se llaman leyes críticas en los Estados Unidos, que todos los preppers deben conocer. ¿Qué son estas leyes críticas? Esto lo voy a mostrar solamente a modo de ejemplo, porque no los quiero llevar a este punto ni confundirlos con esto. Pero también la mayoría de esto está relacionado al colapso del gobierno y la gran preocupación de que hay. O sea, la gran preocupación que hay en realidad está más relacionada a un colapso del gobierno, a los disturbios. Básicamente disturbios y otros escenarios que son desastrosos, y para eso es necesario comprender qué leyes pueden estar a favor de uno y cuáles pueden estar, por ejemplo, en contra, y esto es muy importante poder entenderlo, porque hay ciertas leyes federales que uno tiene que conocer. Hay leyes, por ejemplo, contra el acaparamiento, leyes sobre explosivos, de alcohol ilegal, no sé, hay una serie de las regulaciones de gasolina, que también hay venta y cultivo de tabaco, en fin, y por supuesto la ley marcial. Así que entender todo ese tipo de cosas también es clave, poder asegurarse de consultar. Bueno, esto en el caso de Estados Unidos, las diferentes leyes que van a ser críticas para esta actividad y que todas las personas deben conocer. Pero hay escenarios también de supervivencia que permiten prepararse. Y dentro del Internet se puede hacer una búsqueda rápida que nos va a proporcionar una gran cantidad de situaciones para las cuales podemos estar preparados. Y a continuación yo les voy a mostrar una lista de solo algunos ejemplos de estas para que los vayan tomando en cuenta. Por ejemplo, desastres naturales o mal tiempo. Perderse en el bosque, que es algo más recurrente, lo vemos prácticamente todas las semanas en las noticias, perderse en el bosque o en un parque nacional. También existen los accidentes que involucran modos de transporte, trenes, automóviles, camiones, buses, etc. Una guerra, tal cual. Disturbios civiles es otro tema que es clave tener y que está cada día más pegando más fuerte. Yo creo que se va a poner cada vez peor. Y una economía colapsada, ¿cierto? Cambian todas nuestras prioridades con una economía colapsada y debemos adaptarnos. Tenemos el tema de la escasez de alimentos, podemos tener la escasez de agua, podemos tener una situación de la red eléctrica que se caiga, un blackout, ¿cierto? Desempleo. Algo que no se menciona mucho, pero por ejemplo tener suministros de emergencia y habilidades a los que poder recurrir durante una situación como esta de desempleo puede ser realmente un salvavidas durante las dificultades financieras. También están los tornados y todo lo que tiene que ver con supervivencia urbana. Así que dentro de todo esto hay ciertos requisitos para la preparación de supervivencia y hay una gran cantidad de equipo de preparación que hay. Pero todo esto, por supuesto, para mucha gente, como esto es un
capítulo para que vayan comenzando en todo esto. Puede ser muy confuso y debemos saber qué debemos conseguir primero. Así que a continuación vamos a mostrar también una lista de artículos que van a cubrir estos aspectos básicos que nos interesa resaltar el día de hoy. Bueno, entre la lista de todos estos artículos tenemos, por supuesto, el infaltable. Primero tenemos el cuchillo, ¿cierto? Esto es una herramienta muy versátil que muchos consideran que un buen cuchillo es la herramienta de supervivencia más importante que existe. También tenemos el botiquín de primeros auxilios, que está destinado a cubrir dolencias simples, por ejemplo. Y bueno, a lo mejor ya tienes uno de estos en tu casa y es muy ya estás adelantado con esto. Una mochila es clave y nos va a ayudar a mantener nuestros suministros organizados también y fáciles de transportar. Una clave que siempre se menciona es la linterna, porque es útil tener una en la oscuridad. Todos sabemos de eso y no siempre podemos confiar en la linterna de nuestro teléfono, que en realidad no es útil, pero no es lo ideal. No podemos alumbrar a grandes distancias ni nada por el estilo y es bastante incómoda. Y usamos la batería para otros propósitos, que básicamente es alimentar el teléfono, así que es importante tener una buena linterna. Una botella de agua, por supuesto, que es fundamental para la vida el agua, y es esencial poder contar con un medio para poder transportar esta agua. Podemos elegir entre una botella con filtro o una de metal que se pueda usar para hervir. Y también considerar aquí algo clave, la purificación de agua. A veces no vamos a tener agua agua, ¿cierto?, en una botella, embotellada, y vamos a tener que considerar cómo vamos a poder purificar nuestra agua, y hay algunas tabletas de purificación de agua que se pueden agregar. Incluso alguien las mencionó en uno de los videos anteriores, y también un filtro que nos podría ayudar bastante para poder llevar a cabo con éxito nuestra tarea de purificar el agua. La comida, clave, por supuesto. Nadie puede vivir sin comer, así que los productos enlatados en este punto proporcionan los medios más económicos para poder crear un suministro de alimentos de emergencia que pueden durar además mucho tiempo y que no van a requerir cocción. Y también hay países donde no hay mucho acceso a los alimentos enlatados, cosa que podría ser hasta mejor porque no son tan sanos tampoco, pero la gente puede buscar su propia manera de producir sus propios productos en conserva. Está también la comida liofilizada, que también alguien mencionaba, a mí se me olvidó mencionarla en uno de los programas anteriores. Y bueno, hay una serie de cosas que podemos hacer, podemos secar carne, etcétera. Hay muchísimas cosas que estoy seguro que muchos de ustedes tienen mucho más experiencia con eso, porque lo hacen recurrentemente y se nota. Pero también tenemos un tema que es clave, que es el refugio, porque hay que tener algún tipo de medio portátil para poder refugiarse, como una tienda de campaña o, por ejemplo, simplemente una lona, un tarp, que se le llaman estas lonas a veces, que nos proporcionan una manera de hacer una tienda, hacer un toldo en cualquier momento, etc. Pero otra cosa clave es la ropa. Podemos tener ropa adicional que sea adecuada para el clima de cada región, así como también poder tener equipo para la lluvia y el clima frío. Y las botas aquí son imprescindibles. Ustedes saben que si se mojan el par de zapatos que tienen, están en serios problemas. Algunos de estos elementos los vimos en uno de los programas anteriores, pero estamos ampliando otros, así que viene mucha más información que no han escuchado aquí. La multiherramienta, esta es como un cuchillo que también tiene un alicate, ¿cierto? Puede tener una especie de serrucho pequeño, y este tipo de herramientas son increíblemente versátiles, nos van a permitir hacer muchas cosas, arreglar también muchas cosas sobre la marcha, y nos pueden ayudar en más de una situación de las que podemos contar. Así que es realmente muy importante poder contar con una de estas multiherramientas. Hay muy buenas marcas que están disponibles ahí en el mercado. Iniciadores de fuego, por ejemplo. Ser capaz de iniciar un fuego nos va a brindar muchísimos beneficios, y es una habilidad que todos deberían conocer.
Así que siempre tenemos que llevar un encendedor, fósforos o una de estas pedernal que se llama, una barra de ferrocerio, que también nos puede servir para iniciar el fuego. Otro elemento fundamental es un mapa, tener una brújula. Idealmente este mapa, por supuesto, no vamos a tener un mapa de China ni del mundo, queremos un mapa que esté impreso de nuestra región donde nosotros estamos, donde aparezcan claramente los caminos, los puentes, etcétera, qué caminos son de pavimento, qué caminos son de tierra, etcétera, y una brújula nos va a servir para saber siempre en qué dirección vamos a viajar. El silbato es clave porque se puede escuchar a grandes distancias y sonidos mucho más que la voz humana, porque la voz humana no puede a veces llegar tan lejos, y el silbato es muy útil para esto y por eso se utiliza, y ustedes siempre ven que está como uno de los que no pueden faltar dentro de un kit de supervivencia. Y las comunicaciones finalmente, porque a pesar de que la mayoría de nosotros podemos tener un teléfono inteligente, por ejemplo, que nos permite realizar llamadas telefónicas, videollamadas, también tener mensajes de texto, correo electrónico. Todo esto es un buen comienzo, pero por ejemplo piensa tú en una radio AM/FM que también te va a permitir saber lo que sucede durante este evento. Y si tienes, por ejemplo, una licencia de radio aficionado, mucho mejor. Una licencia para operar estas radios ham también es una muy buena opción. Hay radios de estas que son muy económicas, que las pueden comprar en distintos lugares, y la verdad es que valen algo de $30 incluso, y son una muy buena manera de no solamente poder comunicarse con otras personas que estén dentro de alguna de las frecuencias que permite utilizar esta radio, sino que además la gracia es que estas mismas radios nos permiten escuchar radio AM o FM, así que solamente en un dispositivo que vale $30 tenemos prácticamente todo. Hay una radio que es bien famosa ahí, que todos la ocupan para iniciarse, que es esta Baofeng, que es la V05, creo que es, algo así. Yo tengo una de esas y le pueden cambiar la antena para que tenga una antena que tenga mayor potencia, y la pueden utilizar. Para lo que valen, es algo que uno debería tener siempre a mano. Ahora, la fui a buscar la radio, en realidad es una Baofeng, y la más común es la V corta, V5R, Baofeng V5R. Tiene AM, tiene FM, y además la pueden utilizar para comunicarse con otra persona que esté relativamente cerca, pero también la pueden utilizar para escuchar. Si ustedes no pueden transmitir porque la antena y la potencia es limitada, pero pueden también escuchar otras transmisiones que tengan mayor potencia. Así que es algo que deberían tener, y es bastante entretenido. La pueden usar simplemente en la noche a veces o en algún lugar para poder ver qué escuchan. Pero también dentro de todo esto, estos son los equipos, los conceptos básicos que vimos, y que también repasamos algunos de ellos, como les dije, en otro canal, en otro programa. Pero tenemos también el equipo avanzado que una vez que hayamos cubierto, por ejemplo, estos conceptos básicos, vamos a querer ampliar nuestro nivel y vamos a querer ir, por supuesto, por la siguiente lista, estos equipos avanzados. Tenemos, por ejemplo, aquí las palas y herramientas para poder excavar zanjas. Todo esto para poder mover materiales, para poder excavar, construir refugios, etcétera. Una serie de cosas ahí vamos a poder hacer. Podemos tener también un cuchillo de hoja fija, que esta es una de las herramientas de supervivencia más importantes. Para poder tener un buen cuchillo hace toda la diferencia. Yo ya estoy yendo por el mío, porque he tenido algunos ahí un poco amateur, pero la verdad es que uno se da cuenta de lo importante que es tener un buen cuchillo. Puede ser también, así como un cuchillo de hoja fija, también puede ser un cuchillo táctico, que también se utiliza obviamente más para fines de defensa personal.
Bolsas secas es una de las claves. Yo, por ejemplo, las ocupo en mi bote y las utilizo para mantener los suministros secos en condiciones húmedas, y son bastante baratas. Las podemos encontrar en distintos lugares y la verdad es que son muy buenas y nos permiten guardar cosas adentro y no se van a mojar ni se van a poner húmedas. La varilla, algo que se llama, que les mencioné antes, la varilla de ferrocerio, o también se llama el famoso pedernal, que es una varilla pequeña hecha de materiales de tierras raras que muchos de ustedes han visto, porque al frotarla, ¿cierto? Se crean chispas cuando se raspa y la utilizan para iniciar fuegos al aire libre. No es necesario tener ni fósforos ni tampoco tener un encendedor y cosas de ese tipo. Así que es básico y no son caras tampoco, son bastante baratas. Así que ese es otro elemento que pueden considerar para tener ahí las varillas de ferrocerio, más conocidas como pedernal. Pero también hay algo que produce una pila de viruta, ¿cierto? De magnesio, que nos permite iniciar el fuego mucho más fácil, al aire libre, por supuesto, y se llaman estas varillas de magnesio. Otra cosa que pueden considerar para tener ahí, aparte de, por supuesto, la clásica navaja de bolsillo, que son compactas y ligeras para tareas de corte rápido. Y algo que me gusta mucho a mí, que realmente hace toda la diferencia cuando uno te sirve hasta en tu casa, pero cuando uno sale a acampar, realmente todo cambia al tener un hacha. Un hacha, especialmente estas hachas de mano, que son bastante compactas. Uno les puede poner una funda de cuero y las puedes llevar prácticamente a todas partes. Hay algunas que ya vienen con las fundas, etcétera. Hay diferentes tipos de hachas que te permiten procesar madera, básicamente, y una variedad de otras tareas que en realidad son súper útiles. Te sirven para clavar también. Y todo esto es absolutamente indispensable tener un hacha de mano. Son muy baratas además, muy, muy baratas. Y hay algunas, pueden considerar incluso en el tema de las hachas, de repente uno encuentra algunas hachas alemanas que tiene obviamente otra calidad, ¿cierto? El metal, y dura mucho más que cualquier hacha china, por ejemplo, que se vayan a comprar. Las aleaciones son completamente distintas y hay algunas que son muy, muy baratas, y a veces hay que fijarse en la procedencia simplemente, y uno puede encontrar por el mismo precio un hacha de mucho mejor calidad. Pero ¿qué más tenemos aquí? Porque también están las trampas. Hay mucha gente que considera, por ejemplo, utilizar trampas para capturar alimentos en la naturaleza, básicamente animales, y todo esto requiere un gasto mínimo de energía, simplemente poner una trampa. Hay gente que es muy, pero muy, muy hábil con este tema de utilizar las trampas, específicamente básicamente en el campo. Otra cosa que les he mencionado de alguna manera son las fuentes de energía alternativas. Hoy día hay una gran cantidad de fuentes de energía alternativas que nos pueden servir. Tenemos, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, la hidroeléctrica, la geotérmica, ¿cierto? La termoeléctrica también, y todo esto proporciona energía cuando las fuentes de energía convencionales ya no están disponibles, por supuesto. Así que incluso hay algunos elementos de camping que funcionan con energía hidroeléctrica, por ejemplo. Hay algunas simplemente generadores que son turbinas que se ponen en el agua y van generando energía. Hay otros que uno les puede echar leña y puedes cargar un teléfono. Creo que es un poco exagerado usar la leña para eso, pero son fuentes de energías alternativas que están ahí, y cuando no tenemos las fuentes de energías convencionales y no las tenemos disponibles, así que es claro. Y por supuesto, algo que es imposible no mencionar, las armas de fuego. ¿Para qué? Para caza y defensa personal. Y hay una gran variedad de rifles que se usan para supervivencia. También algunas pistolas también.
especialmente en áreas donde hay, no sé, hay muchos osos y cosas peligrosas. Muchas veces la gente va a acampar y van armados a acampar por el tema de los osos. Y bueno, ojalá fueran los osos hoy día, porque ya hay cada cosa, hay cada loco que anda suelto por ahí que uno ya no sabe qué te puedes encontrar. No solamente cuando vas a acampar, pero también en las ciudades, y por eso hay hoy día, parece que hay mucho interés en poder desarmar, quitar la manera en que las personas se defienden o pueden sobrevivir. Creo que es básico poder entender eso. Así que tenemos también todo lo que básicamente las estufas de campamento, todas estas estufas que se utilizan para calentar, para cocinar, hervir agua cuando se está al aire libre, y todo esto va a poder funcionar como respaldo cuando los métodos de cocción principales no estén disponibles. Hay una gran variedad aquí de estas estufas de campamento. Algunas son a gas, otras son a leña, que son geniales, son unos pequeños, es como estas estufas de combustión lenta en miniatura, que sirven además para calentar agua. Incluso a algunas se les pueden adosar algunos accesorios que permiten calentar agua. Otras permiten, también se le puede poner un horno. Entonces nos sirven como estufa y también para poder cocinar. Otras quedan literalmente con una fuente de agua caliente y son realmente impresionantes y nos sirven para una serie de cosas. En resumen, son realmente impresionantes estas estufas de campamento, algunas de las que hay a medida que ha ido avanzando el desarrollo de estos aparatos. Comunicaciones, básico. Radios bidireccionales, por ejemplo, los más conocidos como los walkie-talkie. Ya les mencionaba lo de la radio ham y las radios FM-AM. Y en esa radio que les mencioné, que tengo justo aquí, tienen todo en uno, en esa Baofeng V5R. Tienen todos esos elementos, o sea, la pueden usar como walkie-talkie si tienen otro, como radio ham y además como radio AM-FM. Bueno, un medio para mantener también los cuchillos afilados es básico, y para eso están las piedras de afilar y otras herramientas. También podemos utilizar un arco y una flecha que se utiliza para la caza y la autodefensa. Algunos utilizan las ballestas, ¿cierto? Que hay una gran variedad de ballestas que es impresionante. Los modelos nuevos con los nuevos tipos de polímeros que han salido y todo. Hay una gama bien interesante. Y muchos habrán escuchado de las tirachinas también, que se utilizan para la caza, también para la autodefensa. Y las tirachinas son estos, como les decía, las más conocidas como las ondas. En algunas partes les dicen tirachinas, en otras partes les dicen ondas. Pero también hay algo que es clave, y que son los relojes. Todo esto para poder hacer obviamente un seguimiento del tiempo, que ayuda a esto para una variedad de propósitos, que pueden incluir, por ejemplo, hervir agua, cocinar, mantener un horario también, de aplicaciones de primeros auxilios, optimizar los tiempos durante las horas de luz, etcétera. La cantidad de aplicaciones realmente que nos puede dar un reloj, ahorrar en combustible también, por supuesto, siendo más precisos con los tiempos, por ejemplo, de cocinar o de hervir agua, como veíamos ahí. Así que todo eso, los relojes son muy importantes también. Y por supuesto, los dispositivos GPS, todos estos pueden señalar, sabemos, tu ubicación y trazar además las rutas de viaje, y es mejor cuando es un equipo autónomo no el que tienes directamente en el teléfono, sino que hay algunos GPS que funcionan completamente aparte y que te sirven justamente para poder trazar estas rutas de viaje, ver tu ubicación, marcar los puntos, etcétera, y son muy muy útiles para poder navegar en el terreno. Otra cosa muy importante son los mapas topográficos. Todo esto te permite tener una descripción absolutamente mucho más detallada de tu región, y vas a poder ver no solamente
la superficie del terreno como la muestran los mapas, sino que vas a poder ver en los mapas topográficos, a lo mejor las curvas de nivel, vas a poder ver las montañas, los cerros, etcétera, las quebradas, y eso va a ser una gran diferencia, porque cuando uno ve las cosas planas comparado a ver las cotas y ver realmente dónde están las depresiones, es otra cosa completamente diferente. Si ustedes han caminado por un bosque, por un cerro, saben exactamente de lo que les estoy hablando. Así que básicamente tenemos que concentrarnos para poder comenzar con todo este tema de la supervivencia. Básicamente hay que concentrarse en lo más básico, que son los alimentos y el agua. Todo esto porque ya sea que, por ejemplo, se trata de una emergencia a corto plazo, va a haber mucho que aprender sobre cómo vamos a tener que estar preparados cuando se trata de alimentos y agua, y todos estos ejemplos incluyen, por ejemplo, los tipos de alimentos que podemos almacenar, que es sumamente importante poder entender eso, porque algunos tipos de alimentos son mejores para almacenar que otros. Tenemos que saber también cuántos alimentos vamos a necesitar. Por ejemplo, cuando las compras de las tiendas no estén disponibles o los productos realmente hayan subido muchísimo de precio, como es lo que está ya empezando a suceder, aquí vamos a necesitar más alimentos de emergencia a mano de lo que podemos creer. Alimentos portátiles también, que son estas bolsas deshidratadas que muchas veces ustedes han visto que utilizan principalmente los militares, ¿cierto? Son estas comidas completas, preempacadas, que se pueden empacar fácilmente para viajar. Son estas bolsas de alimentos deshidratados que a veces uno les echa agua caliente simplemente y tiene un plato preparado con comida caliente. Vamos a tener que aprender a básicamente almacenar alimentos de forma segura, que eso es clave entenderlo, porque aquí hay varios alimentos. Por ejemplo, podemos incluir los alimentos básicos que deben almacenarse aquí de manera completamente diferente a como, por ejemplo, los vamos a comprar en la tienda. Y aprender además a almacenar esos alimentos de manera segura, obviamente va a maximizar su vida útil. ¿Dónde los voy a poner? ¿Dónde los voy a guardar? Etcétera. Eso es sumamente clave entenderlo. Y también hay que mantenerse al tanto, haciendo un seguimiento de lo que uno necesita, lo que tiene, y también, muy importante, saber las fechas de vencimiento de esos alimentos va a ser esencial para el almacenamiento de alimentos y agua. Vimos ya en uno de los programas anteriores el tema del agua, cómo había que almacenarla, ¿cierto? Si era agua que yo mismo, no era agua embotellada y que tenía que estar en un lugar idealmente, un lugar oscuro y seco, ¿cierto? Bueno, todo ese tipo de cosas es importante hacer ese seguimiento y ver cómo vamos a almacenar esos alimentos y el agua. Tenemos también lo que se denomina, algunos denominan las opciones de comida a largo plazo. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si vamos a poner un ejemplo de esto, lo que les decía antes, ahumar carne. Hay gente que se dedica a ahumar carne, saben ahumar carne, curar la carne también y poder sellar al vacío también. Y usar estas bolsas de Mylar, que también se llaman, que también se utilizan bastante. Todas esas son opciones para poder almacenar y tener comida a largo plazo. Otro punto clave que muchos están pensando hoy en día y que está muy de moda es el tema y que se va a poner cada día más de moda. Ustedes van a ver esto que va realmente a empezar a explotar por todas partes, que es la jardinería. Y muchos ya están recomendando incluso comprar artículos de jardinería ahora, antes de que haya un boom. Y esperemos que, como en algunos países ya están tratando de prohibir esto, por supuesto, porque nos quieren hacer dependientes de la cadena de alimentos, no quieren que cultivemos nuestros propios alimentos. Y la jardinería en este caso no es tan difícil como algunas personas creen, y esto puede proporcionar de alguna manera real, más que de alguna manera, una fuente de alimentos segura y completamente renovable. Así que sigan el ejemplo de algunas personas que están advirtiendo ya en Estados Unidos de que vayan y compren artículos de jardinería ahora. Es un buen dato.
Bueno, y lo otro que no vamos a repetir, pero ya han visto ustedes lo fundamental que es almacenar el agua y que no es tan simple como tener una jarra al lado del refrigerador, así que tienen que considerar eso y considerar también algún espacio, los espacios para poder almacenar el agua. Hay un tema que es muy importante y que se habla mucho aquí. Se habla mucho de lo que es el trueque de bienes. Ahora, todo esto es importante que todo este tipo de cosas lo hagan para ustedes y por supuesto para su familia. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera le dicen a los hijos cuando se preparan, porque los hijos lo pueden comentar en la escuela y eso ya los convierte de alguna manera en un blanco. Ustedes saben cómo son los niños y a veces solamente por querer llamar la atención, bueno, empiezan a hablar cosas, no, mi familia está súper preparada y tienen esto, tengo una despensa con esto, con esto. Siempre es clave hacer esto para usted mismo, para su familia y llamar la atención lo menos posible, porque por otro lado la primera víctima de todo este sistema va a poder, se puede convertir usted en la primera víctima, porque cuando hay una situación catastrófica y complicada, su casa se puede transformar en un blanco si usted tiene alimentos, si tiene munición, si tiene, etcétera, lo que sea. La gente va a saber que ahí pueden ir a saquear fácilmente. Y bueno, hay muchas historias relacionadas a eso, incluso de la guerra, porque muchas personas, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, en Bosnia específicamente, transformaron a las personas que estaban preparadas de alguna manera para todo esto y fueron los primeros en ser saqueados. Muchos de ellos dijeron que estaban preparados y incluso encontraban de alguna manera una justificación perfecta para poder saquearlos, el hecho de que se habían preparado de antes, así que poco menos de que ellos estaban llamando a que esa situación ocurriera. De eso y ese tipo de historias hay muchísimo, así que no hay que estar mostrando lo que uno está haciendo. Hay que prestar mucha atención con ese tipo de cosas. Y como les decía, el trueque de bienes es algo básico de todo esto y muchas personas no van a querer involucrarse en esto al comienzo de su viaje por este mundo de la preparación, pero es algo que siempre deben tener en el fondo de su mente, porque el trueque es el acto, bueno, saben ustedes, de obtener bienes y servicios, ¿cierto?, mediante el intercambio de bienes o servicios en lugar de pagar dinero por ellos. Así que si mi vecino, por ejemplo, quiere que le limpie la nieve de entrada en su camino, puedo cambiar este servicio para que él corte el pasto, por ejemplo, en verano. O tal vez tengo una manta de lana que ellos quieren y ellos tienen una herramienta que necesito. Todos estos artículos se pueden intercambiar en lugar de pagarse con dinero físico. Así que, ¿por qué deberíamos saber sobre el trueque? Porque es un sistema que es muy popular en la comunidad de la gente que se prepara, y esto se debe básicamente a que existe la posibilidad de que ocurran tiempos extremadamente difíciles en los que nuestro sistema social o económico normal se derrumbe y por lo tanto el dinero no va a ser imposible que se consigan ciertos bienes y servicios, porque el dinero no va a tener mucho valor. Así que en un caso, por ejemplo, de un colapso generalizado y duradero, lo que va a prevalecer, el trueque puede transformarse de alguna manera en la nueva moneda. Así que entre cosas que debemos tener, por ejemplo, para el trueque, que es importante, que debido a cualquier cosa, por ejemplo, puede usarse para el trueque según el valor que se establezca, pero hay algunas cosas que son importantes tenerlas y tener en cuenta además que cuando sea posible se deben almacenar estos productos en múltiplos, ¿ya? Y esto te puede asegurar la capacidad de comercializar sin regalar el último artículo que tienes tú en tus suministros, porque no te vas a quedar sin suministro solamente por el hecho de hacer trueque. Esto está considerado como una moneda de cambio, por lo tanto no puedes estar sacrificando tus suministros por hacer trueque. Así que podemos
enumerar algunos que son sumamente importantes, como los encendedores, las velas, las varillas de ferrocerio y magnesio, el pedernal, ¿cierto? Estos elementos para encender fuego, las velas, las baterías, las linternas, las estufas para cocinar al aire libre, la ropa, el calzado, los abrigos, la ropa de lluvia, las medias, los calcetines, ¿cierto? Los guantes de trabajo y otros elementos de protección personal. Las mantas, los tarros y tapas de conservas, la comida enlatada, el café, el té, los alimentos liofilizados, que les decía que eran estos alimentos especiales que se guardan en bolsas, los alimentos deshidratados también, la sal, el azúcar, los frijoles, el arroz, la harina, semillas, básico, sumamente importante. El aceite de cocina, las vitaminas, las bolsas de basura, medicamentos, platos y utensilios desechables, suministros estacionarios y una calculadora, por ejemplo, el agua, los filtros de agua, suministros de purificación de agua, suministros de pesca, muy importante, los suministros también de caza, los suministros para hacer trampas, de trampeo, la gasolina y otros combustibles, por supuesto, los generadores, los paneles solares, todo lo que son herramientas manuales, herramientas que no requieren, por supuesto, una fuente de energía, y el hardware como pernos, tuercas, tornillos, clavos, pegamentos, cintas, etcétera. Cosas básicas que encontramos en una ferretería. El alcohol, por supuesto, ¿cierto? Los espirituosos, todo lo que es el alcohol, que me decía un amigo el otro día, me decía, importante, se te olvidó eso en la lista. Aquí está, el alcohol es muy, muy importante. El tabaco también, los utensilios de cocina manuales. A todo esto mi amigo me dijo que incluyera el pisco. Yo le dije, el pisco yo no lo cambio por nada, así que el pisco eso lo guardamos aparte dentro de nuestra despensa, ¿cierto? Así que, bueno, pero eso como dato al margen. Así que el tabaco, los utensilios de cocina manuales también, las multiherramientas, los cuchillos, afiladores de cuchillos, afiladores de hachas. Ya hablamos de medicamentos y suministros médicos, suministros de higiene, leña, cinta adhesiva, cloro o lejía, levadura en polvo, peróxido de hidrógeno, bicicletas, suministros para bebés, suministros de entrenamiento como juegos de mesa, cartas, libros, etc. Libros físicos además relacionados con la conservación de alimentos, guías de supervivencia, no está aquí, pero libros médicos también, sumamente importante, los que llaman los doctores de papel, ¿cierto? O la industria del comercio, como también la carpintería. Así que, como ven, muchas de estas cosas que aparecen aquí las teníamos en nuestra propia lista. Y eso es porque si las necesitamos nosotros, otras personas las van a necesitar. Pero en el último elemento que podríamos recomendar aquí es que no te olvides de tus habilidades y las destrezas en la hora de, por ejemplo, hacer trueque. Porque tal vez sea bueno para hacer o arreglar, seas bueno, por ejemplo, para hacer o arreglar ropa, o tal vez puedes tener inclinaciones mecánicas. Todo esto te puede servir a la hora de comerciar y, por ejemplo, tratar de hacer un trueque. Y puedes hacer estas habilidades que tienes tú útiles para otras personas, y te da esto la posibilidad, por supuesto, de intercambiar algo una y otra vez en lugar de un objeto consumible, lo que va a ser mucho mejor. Así que las habilidades que podemos considerar para la supervivencia en realidad es lo más importante. Y es más importante que el equipo, porque el equipo, por ejemplo, puede perderse o romperse, pero con las habilidades te vas a quedar siempre, lo que vimos anteriormente y les mencioné. Así que podemos ver algunas cosas básicas que nos pueden servir de estas habilidades para la supervivencia y cuáles pueden ser las más relevantes. Por ejemplo, saber purificar agua, saber hacer fuego, saber cómo mantener la temperatura corporal, saber de métodos para técnicas básicamente de primeros auxilios, técnicas básicas o técnicas avanzadas también de primeros auxilios, navegación, súper importante, aprender sobre comestibles silvestres, métodos de almacenamiento de alimentos a largo plazo,
caza, pescar, captura, autodefensa y la conciencia situacional, que es otro tema que vamos a ver más adelante, pero en realidad es la base de muchas de estas cosas que estamos viendo aquí. Y en el fondo la conciencia situacional es la percepción de los elementos, como yo percibo los elementos que están en el entorno, por supuesto dentro de un volumen de espacio y tiempo, y poder interpretar el significado de estos y cómo voy a proyectar su estado en un futuro cercano. Así que eso es un tema sumamente importante, muy interesante, que podemos también aprender aquí en este podcast especial. Así que espero que esta información les sirva, que se complemente con algunas de las cosas que vamos a ir viendo aquí en el programa, en estos programas especiales. Les dije que vamos a tratar de incorporar entrevistas, invitados que nos puedan hablar, que tengan experiencia de campo en este tipo de cosas, y ver también la parte más práctica de la experiencia, que es lo fundamental en el fondo, más que toda esta cosa teórica, pero que sí está sustentada en personas que tienen experiencia. Por eso es tan importante escuchar a estas personas. Y algunos reviews de equipos, de cosas que nos pueden servir, también van a estar aquí en el canal, en este nuevo proyecto, y por supuesto algunos videos en outdoor, al aire libre, etcétera. Así que hay muchas novedades que se vienen, y si es primera vez que estás aquí, puedes suscribirte ahora, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y por supuesto, si tú sientes que esta información le puede ayudar a alguna persona que tú conoces, por favor, compártesela a ese amigo. Mientras más personas tengan conciencia de este tipo de cosas, porque no se trata de ser alarmista ni nada, sino que se trata de utilizar nuestra inteligencia y entender que a mayor razón de información, mejores decisiones vamos a poder tomar. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima.